Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al cuarto vídeo de nuestra serie de análisis de los mazos de investigador de inicio. Hoy nos toca analizar el mazo de clase místico encarnado por la psíquica Jacqueline Fine. Tenemos un vídeo muy interesante por delante porque este pack considero que es muy completo. Por un lado, la investigadora es tremendamente interesante, aunque no es de mis favoritas, explicaré por qué. Y luego el mazo cuenta con una gran variedad de cartas, al contrario que el de Winifred, que contaba con muchas reimpresiones y cartas que no estaban bien concebidas, que no pegaban con Winifred. Ahí con Jacqueline sí que diseñan muchas cartas nuevas y muchas de ellas no solamente son jugables en la propia Jacqueline, pueden jugarse en casi cualquier místico. Por ello es un pack que ya adelanto que considero uno de los más completos de los 5 investigadores de inicio. Como siempre, hoy voy a analizar todas las cartas que podéis encontrar en este pack de Jacqueline. No tanto el cómo construir mazos para Jacqueline, sino analizar, como siempre, la utilidad y habilidad de las cartas de modo muy genérico, independientemente del investigador que las lleve, ¿no? Arrancamos, como siempre, con la carta que es la razón de ser, la base de este pack, que es la investigadora Jacqueline Fine, la psíquica. Investigadora mística con voluntad de 5, intelecto de 3, combate de 2 y agilidad de 2. Tiene una reacción: cuando un investigador en tu lugar fuese a revelar cualquier número de fichas de caos, puede revelar 2 fichas adicionales. De entre las fichas reveladas, puedes elegir y cancelar 2 fichas que no sean el autofallo, ninguna de ellas, o bien un autofallo, al límite de una vez por ronda. Dicho de otro modo, de modo muy sencillo, cuando esta habilidad se use, cuando se revela solamente una ficha, como suele ser habitual en las pruebas de habilidad, pues podrías decir, en vez de una, revelo 3. Y de las 3, pues dependerá de si el autofallo está entre ellas o no está entre ellas. En caso de que no esté entre ellas, podrás elegir una de las 3 y resolverla, la que más te favorezca, cancelando las otras 2. Sin embargo, si el autofallo está entre ellas, a no ser que quieras deliberadamente fallar la prueba, pues deberás ignorar el autofallo y combinar el efecto de las 2 fichas restantes, sus modificadores y cualquier efecto adverso que puedan tener de ser simbólicas, ¿no? El símbolo arcano es un +1 y si cancelas o ignoras su efecto, robas una carta. Aguanta 6 y 9, mazo de 30 cartas que pueden ser místico 0,5 y neutrales 0,5. Como siempre, opciones sencillas pero necesarias para calibrar el nivel de poder de investigadores que están, creo, todos por encima de la media. Los 5 de inicio son muy potentes, o por lo menos están por encima de la media de modo de ver. Adicionalmente debe llevar árbitro de destinos, futuro oscuro y la básica aleatoria. Jacqueline, como digo, es una investigadora muy interesante que merece bastante análisis. Y me gustaría hacerlo desde el mismo punto de vista, desde la misma perspectiva que llevo haciendo en los 3 vídeos anteriores, que es si yo hubiese diseñado estos investigadores de inicio, cómo yo los hubiese concebido y cómo se compara con el modo en el que el equipo oficial los ha concebido, ¿no? Si yo los hubiese concebido, me hubiera preocupado de 2 aspectos fundamentales. Primero, que el investigador tenga un perfil de habilidades que sea lo más arquetípico posible, es decir, que represente lo mejor posible lo que será un investigador típico de su clase. Jacqueline creo que cumple a la perfección con esta primera condición, porque su perfil de habilidades es el típico de un místico. Tienes una voluntad tremendamente alta y luego es mediocre en todo lo demás. Aparte, tiene acceso pleno a clase místico, lo cual le permite canalizar esa voluntad básicamente hacia lo que le interese, según cómo construyas el mazo. Tienes cartas que te dejarán usar la voluntad para básicamente lo que quieras, para pegar, para investigar, para evitar, básicamente para lo que quieras. Y pueden ser incluso más efectivos que los investigadores especialistas. Los místicos pueden llegar a pegar mejor que los guardianes, o al menos como mínimo a la par. También pueden investigar mejor que los buscadores o como mínimo a la par. Tienen un potencial tremendo, pero dependen mucho de sus cartas y de cómo se construya el mazo. Si bien esto evidentemente es extendible a todas las clases, los místicos se les nota mucho el mazo que se les hace. Por tanto, es una clase que puede ser un poco complicada para novatos, porque si tú construyes mal el mazo de un místico, pues tiene muchos números de no funcionarte. Sin embargo, si lo construyes bien, pues puedes tener en tus manos un personaje tremendamente potente, ¿no? Como digo, Jacqueline cumple con esa primera condición, es una mística arquetípica como la copa de un pino. Y luego la segunda condición que yo hubiera tenido en cuenta para diseñar estos mazos, estos investigadores, es que los mecanismos que utilicen para funcionar sean, primero, lo más sencillos posible, y segundo, que sean mecanismos típicos de los investigadores de su clase, que no se salgan mucho de lo que es habitual
dentro de su clase. Y aquí es donde yo considero que, en mi opinión, Jacqueline patina un poco. ¿Por qué? Porque su virtud, lo que la diferencia del resto de místicos, es su reacción personal, que implica manipulación de la bolsa de caos. Y si bien es una habilidad que puede ser tremendamente potente, yo aquí no estoy discutiendo el nivel de calidad de la habilidad, sino el hasta qué punto es adecuado para jugadores novatos meterles un efecto manipulador de la bolsa que es tan goloso y tan fácil de activar. Esto, en mi experiencia, puede ser muy lioso para la gente que empieza. Yo cuando empezaba, yo no entendí bien a Jacqueline y jamás entendí esa habilidad hasta que años después la jugué de verdad en varias campañas de escenarios y empecé a ver realmente cuál era su función, ¿no? Yo considero que los novatos, cuando están empezando a jugar a este juego, uno de los aspectos más básicos de la estrategia que tienen que aprender es lo que yo denomino batir a la bolsa de caos, tal y como expliqué en aquel vídeo que hice hace varios meses. Creo que es uno de los más importantes que he hecho en toda la historia del canal. De hecho, hace poco ese vídeo lo rehice por escrito, lo puse por escrito, lo traduje al inglés y lo publiqué en la Board Game Geek, en la BGG. Y en menos de 48 horas, ese escrito, que es, como digo, una versión en texto en inglés del vídeo de batir a la bolsa, se convirtió en la guía de estrategia mejor valorada de la historia del juego de Arkham Horror de cartas en la Board Game Geek. Y esto no lo digo por fardar, puede que un poco sí, pero lo digo porque esto implica que los jugadores veteranos establecidos del juego, porque en la BGG la comunidad es muy hardcore, gente muy establecida en el juego, avala la importancia de lo que comenté en ese vídeo. Batir a la bolsa de caos o aprender a batirla cuando estás empezando a jugar es de tremenda importancia. Y esto, ese vídeo, ese escrito, solo tiene en cuenta pruebas de habilidad estándar y revelando solamente una ficha. Entender cómo funciona la bolsa y cómo batirla al revelar solamente una ficha. Y eso es complicado para jugadores que están empezando. Si ya de entrada les metes un personaje que te está de un modo tan fácil, tan sencillo, manipulando la bolsa, revelando varias fichas y puede haciendo combinaciones unas de otras, es un caldo de cultivo ideal para que el novato se pierda. Que es lo que de hecho a mí me ocurrió cuando yo empezaba, lo digo con conocimiento de causa, pues. Esta habilidad, la de Jacqueline, es muy fácil usarla mal. En caso de que tu habilidad ya sea buena y ya puedas batir de modo consistente a la bolsa, esta habilidad puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque al revelar 3 fichas tienes el triple de opciones de revelar un autofallo. Y al hacerlo, esto te fuerza a combinar las otras 2 fichas. Combinar 2 fichas tiene un potencial de combo tremendo, hace que sea muy fácil engancharte un -4 o un -5 así como nada, ¿no? Y esto puede hacer que si tú afrontas una prueba con un margen que ya es de por sí razonable, aunque no sea muy alto, por ejemplo, al afrontar una prueba +2, no deberías activar la habilidad de Jacqueline, porque si lo haces, tienes más números de pillar el autofallo y combar 2 fichas y hacer un efecto que sea peor que un -2. La habilidad de Jacqueline, en mi experiencia, en lo que yo he podido jugar con ella, es óptima en 2 contextos. Primero, si hay una prueba que tienes que pasar sí o sí, y solo quieres defenderte del autofallo. En ese caso, si tú puedes chutar un montón tu habilidad, ponerte +5 o +6, estás en un punto en el que aun combando 2 fichas no vas a fallar. Así que en el peor caso posible, que es pillar autofallo, no pasa nada porque incluso al combar 2 fichas no te va a ocurrir nada. Ahí estás protegiéndote del autofallo, pero solo si tu habilidad ya de por sí es muy alta, y es una prueba que tienes que pasar sí o sí. Y luego la segunda función, que es la más golosa realmente de la habilidad, es hacer combos. Es utilizar cartas que piden revelar fichas de caos muy específicas para hacer efectos explosivos, ¿no? Ya sabéis que yo no soy muy fan de este tipo de estrategias, pero realmente es la virtud que tiene Jacqueline. Lo que la diferencia del resto de místicos es esa habilidad manipuladora de la bolsa que la ayuda a revelar fichas de caos concretas. Veréis que tiene muchas cartas en su mazo que te van a exigir usar esta habilidad para hacer esas combos, de las cuales yo no soy muy fan y por ello no soy muy fan de Jacqueline, ¿no? En cuanto a su mazo de investigador, considero que es muy sólido, como dije antes. Mazo que está muy bien concebido, es muy rico, tiene muchas cartas nuevas que están muy bien planteadas y son cartas que además muchas de ellas son versátiles y pueden ver juego más allá
de Jacqueline. Por ello, si bien yo no soy muy fan de Jacqueline como investigadora, sí soy muy fan de su pack de investigador, y creo que a cualquier novato que esté empezando, que quiera reforzar su clase místico, pues es un mazo que le viene muy bien. Aunque yo no le recomendaría empezar con Jacqueline muy pronto, que empiece con otros místicos antes, las cartas que trae sí que son tremendamente interesantes, muchas de ellas, y son de utilidad a muchos místicos. Lo que sí que yo criticaría del mazo de Jacqueline es que en muchos casos las cartas fuerzan demasiado a la máquina para interactuar con la habilidad de Jacqueline, hasta el punto de que esas cartas te van no a recomendar, sino a exigirte que uses la habilidad de Jacqueline, porque en caso de que no la uses van a fallar prácticamente seguro, o porque tienen efectos adversos de los que tienes que protegerte sí o sí. Veremos un montón de ejemplos hoy en este vídeo. Para mí, como digo, fuerza demasiado a la máquina para que la habilidad de Jacqueline no sea un plus, no sea algo que tú sumes a lo que ya hace de por sí, sino una necesidad. Veréis, por ejemplo, si tienes a Roland Banks y ves la habilidad que tiene, la reacción tras cargarte a un enemigo encuentras pista, Roland es un personaje que funciona como un combatiente arquetípico y luego su habilidad es un plus, algo que simplemente suma a lo que ya hace de por sí de base. Tienes un combatiente sólido de base al que la habilidad que tiene le suma una bonificación. No te está exigiendo jugar muy alrededor, simplemente es un plus que te aporta, ¿no? Por ejemplo, Harvey, tienes el robo extra de carta. Es un plus que no te va a cambiar mucho la vida del cómo juegas, sino que será una bonificación de la que te podrás aprovechar. Sin embargo, Jacqueline, esa habilidad a menudo no será un plus del cual tú te puedas beneficiar puntualmente, sino que va a ser una necesidad para poder jugar en torno a las muchas cartas que deben interactuar con esa habilidad. Eso para mí es algo incómodo en mi opinión, ¿no? Como digo, es una investigadora solidísima, interesante. Tienes entrada una mística arquetípica, una voluntad de 5 que podrás canalizar hacia lo que tú quieras. Su mazo puede hacerse como te dé a ti la gana, con cartas de combate, de investigación, de evasión, lo que te haga falta, y canalizar esa voluntad hacia lo que tú quieras. Pero lo que la diferencia del resto es la manipulación de la bolsa. Y como digo, no parece muy adecuado para jugadores principiantes, porque antes de manipular la bolsa tienen que aprender a batirla. Y en cuanto sepan batirla, ya empezamos a hablar entonces de qué pasa si ahora haces jueguecitos y manipulas la bolsa. Si eres un jugador novato que quiere empezar con el juego y la clase místico te resulta atractiva, mi consejo es que juegues con Akachi, porque es una investigadora con un perfil prácticamente calcado al de Jacqueline, pero con una habilidad mucho más intuitiva y más sencilla de jugar, que es que los apoyos con cargas le entran siempre con una carga extra. Akachi es un campo de entrenamiento ideal para aprender el cómo funcionan los místicos, y en cuanto entiendas Akachi, pues ya podrás empezar a moverte con otros místicos. Yo, aunque tengas solamente la caja base, en caso de que te interese la clase místico, yo te recomendaría que te hicieses con el mazo de Jacqueline, cuando lo reimpriman, o lo pilles en inglés si puedes, porque las cartas que trae son muy buenas, y luego, si no tienes Carcosa, te imprimas a Akachi. Es una sola carta, la puedes imprimir sin ningún problema en la impresora de casa, y con la caja base y el pack de Jacqueline tienes ya una base muy buena para que Akachi pueda funcionar. De hecho, muchas cartas que veremos hoy funcionan bien también con Akachi, ¿no? Seguimos con las cartas obligatorias para Jacqueline, arrancando por su carta personal, Árbitro de Destinos. Un apoyo coste 3 con iconos de voluntad, agilidad, comodín, talento. Reacción: cuando uses la reacción de Jacqueline Fine, puedes agotar esta carta para que este uso de su habilidad no cuente de cara a su límite. La habilidad de Jacqueline está limitada a una vez por ronda, y esta carta en la práctica es sencillamente una segunda activación por ronda de esa habilidad. Yo creo que está bien porque hace todo lo que debe hacer una carta personal, que es potenciar el fuerte del investigador. El fuerte de Jacqueline, lo que la diferencia del resto de místicos, es esa habilidad manipuladora de la bolsa. Por tanto, esta carta la hace más fuerte, porque puede usar, durante una sola ronda, puede hacer 2 jugadas que requieran manipulación de la bolsa. Aunque, insisto en lo que dije antes, es una habilidad un poco engañosa, porque si bien se puede usar para pasar pruebas, o bien para cubrirte del autofallo de una prueba que es muy crítica, generalmente es una habilidad que usarás más bien para combar, para cartas que requieren de esa manipulación de la bolsa. Los mazos de Jacqueline en la práctica están plagados de cartas que directa o indirectamente te van a pedir que uses la habilidad de Jacqueline. Como digo, no va a ser un plus, sino algo en torno a lo cual tú construyas el mazo y va a ser una necesidad, te va a hacer falta activar esa habilidad. Por ello, esta carta, por extensión, es potente porque te va a hacer que puedas explotar esa habilidad
más de una vez por ronda y por ello hace que Jacqueline sea más fuerte, como toda carta personal. Es sólida en ese sentido. Y luego su debilidad personal es el futuro oscuro, una traición, augurio, fin de los tiempos, que al ser revelada va a la zona de amenaza. Dice que no puedes cancelar ni ignorar fichas simbólicas, las 4 típicas, el autofallo y también el símbolo arcano. Y luego tiene obligado, al final de tu turno, tienes que revelar 5 fichas aleatorias de la bolsa. Si revelas un símbolo arcano, descartas esta carta. Esta carta es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque en la práctica lo que está haciendo es detener en seco la capacidad de reacción de Jacqueline. Tú cuando revelas múltiples fichas, siempre cabe la opción, de hecho es muy probable que alguna de ellas sea simbólica. Por tanto, si tú activas la reacción de Jacqueline con esta carta en juego, pues no vas a poder ignorar ni cancelar las simbólicas, te verás forzado a resolverlas e incluso a veces combinando sus efectos, lo cual en la práctica es horrendo y tiene un potencial de hacer combinaciones de fichas absolutamente tremendas. Por ello, en la práctica, esto te está impidiendo activar la habilidad de Jacqueline. Te puede hacerlo, pero sería muy mala idea por el potencial de combo que tienes con esas fichas simbólicas que no puedes cancelar. Y aparte, por si no fuera suficiente, es una carta que no se descarta a voluntad. Tú no puedes elegir cuándo la descartas. Otras debilidades tienen condiciones de descarte que tú puedes activar voluntariamente. La típica, por 2 acciones, se puede descartar ciertas cartas. Otras piden una prueba de habilidad. Otras, algún otro tipo de condición, pero que puedes tú, digamos, decidir cuándo te la quitas de en medio, ¿no? Por ejemplo, una lesión interna, puedes elegir hasta dónde quieres forzar la máquina, ¿no? El problema de esta carta es que no se descarta sola, porque solo se puede quitar a través de la obligada. Al acabar tu turno tendrás que revelar 5 fichas y rezar por pillarte un símbolo arcano. Por tanto, esta carta no sabes cuántos turnos va a durarte en el juego. Puede que te dure solamente 1, si tienes suerte, que te dure 2, 5 o la partida entera. Es perfectamente posible. Por ello, es imperativo que al resolverse la obligada al final de tus turnos, que ahí sí que actives la habilidad de Jacqueline, porque nada te impide activarla. Y al revelar 2 fichas más, revelarás 7. Y entre 7 pues tienes más opciones. Estás cerca de ser una tirada a cara o cruz, según el número de fichas de la bolsa. Ojo, porque esto si tienes bendiciones, maldiciones, sí que te destroza, porque el número de fichas total es más alto y es más complicado que veas un símbolo arcano. Y obviamente, en caso de que tengas algún otro efecto que te deje sumar el número de fichas que revelas, pues mejor que mejor. Si tienes a Olin McBride, por ejemplo, podrás combinarla con la habilidad de Jacqueline y revelarás 9. Con 9 será más factible. Pero aún así, el hecho de que ese descarte, digamos que no dependa directamente del jugador, sumado a que está anulando la gran virtud de Jacqueline, porque está parando en seco su habilidad, hace que sea una debilidad personal muy, muy odiosa. Para mí la peor de todas de los mazos de investigador de inicio. Es muy dolorosa porque, como digo, anula la virtud de Jacqueline y no puedes elegir cuándo se descarta. Dentro de lo malo, es una carta que no te va a impedir seguir jugando del todo, porque no altera tus probabilidades de éxito, a no ser que manipules la bolsa, lo que te impide manipularla. Pero si tú juegas con normalidad, entre comillas, sin manipular la bolsa, esto no te afecta, porque no vas a querer, de modo normal, no vas a jugar con la cancelación o ignorar fichas, pero sí que está parando lo que diferencia a Jacqueline del resto, y por ello es complicado. De modo que no puedes elegir cuando se quita, es una carta por ello, para mí, muy peligrosa, ¿no? Y luego la debilidad básica que podéis encontrar en el mazo de Jacqueline, que por extensión, al ser básica, puede caerle a cualquier investigador, sería esto de aquí, el nihilismo, una traición locura que va a la zona de amenaza al ser revelada. Tiene obligado después de que reveles, canceles o ignores el autofallo, la ficha autofallo, recibirás un daño y un horror. Por 2 acciones se puede descartar. Esta carta, pues bueno, sigue la misma tónica que la inmensa mayoría de debilidades básicas de estos packs de inicio. Solo quiero que os planteéis una pregunta muy sencilla que creo que el equipo de diseño no se llegó a plantear cuando concibió estas debilidades básicas, que es, esta carta, al ser debilidad básica, puede caerle a cualquier investigador, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre si le cae a un investigador promedio, a un investigador típico, que no tiene ninguna habilidad especial? Esto a la gran mayoría de investigadores, ¿qué les hace? Que solo revelan una ficha cuando van a hacer pruebas. Pues simplemente está dando más garra al autofallo. En caso de que autofalles, pues aparte de las consecuencias del fallo, sean las que sean,
pues se sumará un daño y un horror, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estadísticamente hablando, ¿cuántos autofallos sacas cada partida? Generalmente es una ficha entre 16. Por tanto, en la práctica, cada investigador suele autofallarse en promedio una vez por partida. Puede ser más, puede ser menos, pero lo más habitual, lo que ocurre en la inmensa mayoría de partidas, es que autofallarás una prueba por partida. Lo cual implica que en promedio esta carta te meterá un daño y un horror, lo cual es inferior a la media. Hay otras básicas que hacen efectos mucho peores que un daño y un horror. Esto empezará a ser problemático si revelas 2 autofallos con esta carta en juego, pero eso ya implica que jugando con normalidad, revelando solo fichas en las pruebas, será 1 entre 16 al cuadrado. De hecho, voy a calcular, sé que no es exacto, pero bueno, hablamos ya de una partida de cada 256. Una de cada 256 partidas, esto te hará un impacto mayor a la media. Sé que no es exacto, sí, pero es una aproximación. Una de cada 200 más o menos te hará más que la media. Ahora bien, ¿qué ocurre en la inmensísima minoría de investigadores? En un arquetipo en el que este efecto realmente sea un problema que te verás obligado a quitar de en medio lo antes posible. A ver, esto en un investigador normal puede quitarse por un par de acciones. Si nadie tiene nada mejor que hacer, bueno, será una prioridad muy baja. Pero como digo, en la inmensa minoría de investigadores que se basen en un arquetipo a lo que esto sí que haga daño, esto es, si en vez de revelar fichas solamente en las pruebas, revelas más fichas de lo normal porque estás manipulando continuamente la bolsa de caos, ahí sí esto es un problema porque el autofallo, aunque tú lo canceles o lo ignores, sigue disparando esta obligada. Así que si tú estás revelando más fichas de lo normal, dicho de otro modo, si estás manipulando continuamente la bolsa, esto es un problema que debes quitar de encima lo antes posible, a poder ser nada más que te lo robas. ¿Qué investigadora encarna ese arquetipo? El único al que esta carta puede hacer daño. Una vez más, ¿quién sale en la ilustración? Jacqueline. Jacqueline es la investigadora a la que esta carta puede hacer daño. Sí, aparte de ella, a cualquier investigador que esté manipulando la bolsa, es decir, revelando más fichas de lo normal. En ese caso sí querrás quitarla rápido de en medio, pero como digo, a la inmensísima mayoría de investigadores esto les hará un efecto inferior a la media. De hecho, va a ser raro que tú te robes esta carta y que luego, después de robártela, te autofalles antes de que alguien haya tenido 2 acciones que no le importe quitar esta carta de en medio. Esta carta, a menudo, puedes tirar la partida entera con ella y no te va a hacer nada, como digo, a no ser que tu nombre sea Jacqueline Fine. Como es habitual, esto sencillamente es la segunda debilidad personal de Jacqueline y le ponen la etiqueta de básica, sabe Dios por qué. Sencillamente porque tienen que hacerlo porque, por regla, un investigador tiene que tener una debilidad básica y como estos mazos se conciben para que tú cuando los abres por primera vez los juegues tal cual vienen, sin modificar la básica, pues vale, pero siguiendo las reglas estrictas debería ir a tu conjunto de básicas y podría caerle a cualquiera. Por ello, a mi modo de ver, yo creo que se podrían haber molestado un poquito, aunque sea, en pensar cómo afectan cartas como esta, o la de Winifred, o la de Nathaniel, al resto de investigadores. Son ejemplos de cómo no concebir debilidades básicas, porque tienen un impacto brutal en 1 o 2 arquetipos y al resto prácticamente ni les toca. Eso creo que es un mal diseño de básicas, a mi modo de ver, ¿no? Pasamos ya a las cartas de jugador, de clase místico, que pueden ir a cualquier investigador que las pueda llevar, evidentemente. Arrancamos como siempre con las cartas de nivel 0. Lo hacemos con la reimpresión de las velas rituales. Este apoyo coste 1 de Dunwich de mano que te deja, después de revelar ficha simbólica en un test que tú hagas, ganar +1 a tu habilidad. Es una carta que, bueno, ya reseñé para aquel entonces, simplemente es una carta para restar un poco de garra a las fichas simbólicas. ¿Qué ocurre? Que cartas como esta, como ya comenté por aquel entonces, estadísticamente no son muy útiles, porque el número de simbólicas que sacas estadísticamente no es muy alto. Así que ese plus virtual de habilidad al final no se activa con la frecuencia suficiente como para que se amortice. Vale que es barato, ocupa un espacio que no es importante para místicos, pero aún así hay cartas mucho mejores que puedes llevar antes que esta.
Sin embargo, en arquetipos que sí que estén continuamente manipulando la bolsa y forzando la máquina para revelar más simbólicas de lo habitual, pues esta carta sí que acaba amortizándose. Y como digo, más aún con lo barata que es y ocupando un espacio que no es importante para místicos. Pero ello con Jacqueline suelen funcionar bastante bien y es una reimpresión a mi modo de ver muy acertada. Encaja muy bien en su estrategia. Esto evidentemente ya no es la reimpresión de la navaja en una investigadora de combate 3, sino es una reimpresión que tiene mucho sentido por el modo en el que funciona Jacqueline. Otros investigadores realmente requieren barajas que manipulen la bolsa para que valga la pena. Esto solamente vale la pena si el número de simbólicas que revelas es mayor a lo que sería estadísticamente normal. Y eso te fuerza a que encajen arquetipos que manipulan continuamente la bolsa, ¿no? Ya puede ser que tengan efectos que pidan simbólica, estilo Canción de los Muertos, por poner un ejemplo evidente, ¿no? Luego tenemos una carta nueva, el espejo de evidencia, un apoyo por 3, icono de intelecto, objeto amuleto, ocupa una mano, entra con 4 secretos, reacción después de que una prueba de habilidad en tu lugar comience, puedes agotar esta carta y gastar un secreto. Realiza el paso de revelar ficha de caos ahora, antes de aportar cartas, en vez de aportar cartas. Esto es una carta que te va a dejar, pues, revelar ficha de caos en una prueba antes de aportar cartas. Por ello, yo por lo que he visto en las redes, una carta que veo muy a menudo en mazos de Jacqueline, y se justifica porque consideran, al menos he leído reseñas que consideran que es una premonición multiplicada por 4. Y eso yo considero que es un error. ¿Por qué? Porque, fijaos, la premonición es una carta, este evento, que te deja revelar ficha en cualquier ventana de oportunidad, no solo dentro de una prueba. Y ahí está la clave de adelanto. Puedes revelar ficha con la premonición en cualquier momento. De hecho, lo óptimo es revelarla al arranque de la fase de investigación. Y luego la siguiente vez que deba revelarse ficha, se revelará esa, en vez de acudir a la bolsa. Lo bonito de la premonición no es que te impida sobrepagar para pasar una prueba. Lo bonito es que al tú saber la siguiente ficha que va a revelarse, puedes elegir qué prueba ofensiva, que yo denomino ofensiva, vas a realizar sabiendo la ficha que hay. Puedes elegir pues con muy buen criterio. Digamos que la virtud de la premonición no es evitar sobrepagar por pasar una prueba, sino al saber la ficha es tener mejor criterio para elegir la prueba correcta, elegir el orden de juego más adecuado al investigador al que más beneficia esa ficha en una prueba que pueda hacer, y ahí está la virtud. Sin embargo, esta carta tiene un problema, que es que la ficha se revela, antes de aportar cartas, así que te impide sobrepagar, pero una vez que tú arrancas una prueba ya no puedes dar marcha atrás. Esa ficha te la vas a comer en esa misma prueba, pase lo que pase. Así que la ventaja de la premonición no es equiparable a esta, porque solo te va a impedir sobrepagar. Aquí la prueba la has tenido que elegir antes de siquiera revelar ficha. Y ahí está la gran desventaja que tiene con respecto de la premonición. Como digo, solo te impide sobrepagar. Claro, al saber la ficha ya sabrás cuántas cartas aportar y demás. Pero realmente, como expliqué en el vídeo de Batir a la Bolsa y en aquel texto en la BGG, la decisión más importante no solo es el cuánto hay que pagar, que también, lo cual implica conocer la bolsa y la estadística, sino en cartas como esta, la decisión más importante no es el cuánto hay que pagar para pasar, sino el si hay que hacer la prueba o no hay que hacerla. Y esta carta hace que te comas la prueba, pase lo que pase, reveles la ficha que reveles. Por ello considero es una carta algo engañosa, que no entiendo por qué se ve mucho en los mazos de Jacqueline. Aparte de que es cara, es un coste 3, que los místicos no están como para andar pagando tanto en cartas que no les den una ventaja tan significativa. Por ello considero es una carta engañosa y que generalmente no recomiendo llevar en los mazos de Jacqueline, ni siquiera en Jacqueline, prácticamente ningún investigador, ¿no? Luego tenemos la llama azul, un apoyo coste 3, icono de combate, hechizo espacio arcano, entra con 4 cargas y por una acción y una carga te deja combatir. Usarás la voluntad en vez del combate y harás un daño extra en este ataque. En caso de que reveles ficha de símbolo arcano, +1 o 0, deberás recibir un punto de daño. Evidentemente esta carta es el hechizo arcano de combate para Jacqueline. Es una carta que te va a dejar pegar a través de la voluntad por daño extra asegurado.
Si os fijáis, es un esquema prácticamente calcado a la consunción, es prácticamente idéntica. Es una coste 3, apoyo arcano, 4 cargas hechizo, pegas con la voluntad por daño extra y tienes un riesgo de un efecto adverso. La única diferencia que hay con la consunción es el efecto adverso. Esta, curiosamente, tiene efecto adverso con fichas positivas, con un +1, con un 0. Ya de entrada, esto te incentiva a que juegues en dificultad difícil, porque en difícil no hay +1 y cada vez hay menos ceros. Cuanto mayor sea la dificultad a la que estés jugando, pues menos riesgo tendrás de que esta carta te meta ese daño, lo cual es curioso cuanto menos, ¿no? Y luego aparte, dicho efecto adverso es un daño en vez de un horror, que era la consunción. La consunción era por simbólica, te metía un punto de horror. Aquí, con ficha positiva, te mete un punto de daño. Y esto considero que es mucho más peligroso que la consunción, ese efecto adverso. ¿Por qué? Porque los místicos generalmente suelen tener mucha cordura, de modo que el horror no les impacta tanto, pero tienen muy poquita resistencia y a menudo también muy poca agilidad. Por tanto, el daño es una amenaza muy, muy seria para la mayoría de místicos. Y tener una carta amiga que va en tu mazo, que tiene el riesgo de molestarte, de hacerte daño, valga la redundancia, donde más débil eres, hace que sea una carta con una calidad para mí inferior a la consunción. De hecho, Jacqueline cumple a la perfección con el perfil de investigadora de baja resistencia, baja agilidad y a la que ese daño hace mucha pupa. Por ello es una carta que considero engañosamente peligrosa para la mayoría de místicos. Si bien yo debo decir que agradezco mucho que hayan diseñado una carta nueva, porque podían haber reimprimido la consunción sin ningún problema, pero no, se han molestado en diseñar una carta nueva con algún tipo de variante con respecto de la consunción, aunque se comporte de un modo parecido, lo cual eso lo agradezco y lo aplaudo. Sin embargo, ese efecto adverso yo creo que en verdad es una excusa para justificar la habilidad de Jacqueline. Antes comenté al principio del vídeo que los novatos tienden a utilizar mal la habilidad de Jacqueline, que tienden a verla, pues yo por lo menos lo hacía, tienden a verla como un medio para pasar pruebas más fácilmente. Y eso realmente yo creo que es un error. Si bien se puede usar para eso, primero, se puede usar mal si tu margen de habilidad no es bueno, y segundo, su uso más importante es para jugar con la bolsa cuando realmente te hace falta. De hecho, la reacción de Jacqueline es imprescindible para utilizar esta carta y evitar ese efecto adverso de un daño que hace mucha pupa, como digo, a la mayoría de místicos, ¿no? Aun con todo, sigue siendo un apoyo arcano para pegar con la voluntad por daño extra, y eso hace que tenga calidad igualmente, pese a todo. Es un arma más que se va a sumar a vuestro elenco de hechizos de combate místicos. Y es un argumento por el cual recomiendo que a quien os guste la clase místico, que os hagáis con este mazo por cartas justamente como esta, porque se suman a vuestra colección de cartas para que los místicos peguen con la voluntad. Y hace que sea más factible diseñar un mazo de un místico especialista en combate. Para ello hacen falta muchas expansiones y muchas cartas que puedan combatir. Este mazo os ayudaría muchísimo a poder contar con más medios de combate para místicos gracias a cartas justamente como esta. Está muy bien por eso, pero si la jugáis, si la incluís en vuestro mazo, debéis contar con algún tipo de medio para mitigar ese daño, porque si no, el impacto del efecto adverso puede ser muy, muy malo. Y en caso de que no tengáis respuesta a ese daño, mi consejo es usar la consunción antes que esto, porque un místico responde más fácil ante el horror que ante el daño. Aunque ya adelanto que hoy veremos un par de cartas que están diseñadas para evitar este efecto adverso. Es un mazo que está muy diseñado en torno a la habilidad de Jacqueline y en cartas que deben interactuar unas con otras para funcionar. Y también es otro de los motivos por los que no soy muy fan en general de Jacqueline, ¿no? Luego tenemos la clarividencia, apoyo por 4, icono de intelecto, hechizo espacio arcano, entra con 3 cargas, por una acción y una carga puedes investigar. Lo harás con la voluntad en vez del intelecto y en caso de éxito encontrarás una pista extra en tu lugar. Y si revelas ficha de símbolo arcano, +1 o 0, recibirás un punto de horror. Evidentemente esta carta es hermana de la anterior, y también es hermana del rito de búsqueda. Esto es el rito de búsqueda con otro nombre, pero cambiándole el efecto adverso, que ahora ya no es con simbólica, te quedas sin acciones, sino con ficha positiva recibirás un punto de horror. Y siguiendo con el análisis de la carta anterior, como comenté, el daño
es mucho más peligroso para místicos que el horror, esto hace que el efecto adverso de la clarividencia sea menos malo que el de la llama azul y que también sea menos malo que el del rito de búsqueda, porque el rito tiene una cosa muy mala, que es que te puede reventar las acciones, y eso te implica a jugar muy alrededor. Un rito de búsqueda jamás se puede activar con la primera acción del turno. Se puede hacer, pero te la juegas a perder el resto del turno, lo cual objetivamente es horrible, es absolutamente horrible. Por ello el rito se suele activar con la tercera acción y de vez en cuando con la segunda si sabes bien lo que haces, ¿no? La clarividencia no tiene ese defecto. No te importa en absoluto hacer un turno, primera acción, clarividencia, porque lo peor que puede ocurrir, bueno, puede evidentemente fallar, pero también te puedes meter un punto de horror. Y ese horror, bueno, al ser con ficha positiva, vendrá con éxito, ¿no? Así que aparte tendrás 2 pistas, pero tendrás ese horror como efecto adverso, lo cual también es una cualidad positiva de esta carta junto con la anterior, que el efecto adverso se da generalmente con éxitos, y eso hace que aparte del que pese al efecto adverso, al menos te llevas el éxito de la prueba. Una consunción, un rito de búsqueda con un autofallo, una simbólica muy mala, todo es malo. Aquí el efecto adverso va a ser siempre con resultados positivos, pero evidentemente hay que tener algún tipo de medio para responder a ese efecto adverso. Me ocurre que el horror no es una amenaza muy seria para místicos. Por ello, considero que esta carta está un poquito por encima del rito de búsqueda, por regla general, pero puedes tener motivos para preferir el rito de búsqueda antes que esta carta, y ya adelanto que la razón está en las mejoras, porque las mejoras del rito de búsqueda son absolutamente tremendas y son más baratas en cuanto a experiencia, como ya veréis, que las mejoras de la clarividencia. Aun con todo, es otro hechizo arcano de investigación para místicos que se suma a vuestro elenco de cartas para que los místicos encuentren pistas y hace que sea más factible hacer un místico experto buscapistas, o al menos contar con más herramientas para que puedan encontrar pistas. Aquí tienes la ventaja de que el efecto adverso es menos malo que el del rito y no debes jugar tan alrededor, así que es una carta muy sólida de modo general, ¿no? Luego tendremos la verdad inefable, apoyo por 3, icono de agilidad, hechizo espacio arcano, entra con 3 cargas, por una acción y una carga puedes evitar. Usarás la voluntad en vez de la agilidad y en caso de éxito harás un daño al enemigo evitado. Si revelas símbolo arcano +1 o 0 deberás perder un recurso. Obviamente esta carta cierra un ciclo de 3 cartas junto con las 2 anteriores de apoyos arcanos para que un místico pueda usar su voluntad para hacer las 3 acciones típicas: combatir, investigar y evitar. Esta, al ser el hechizo de evasión, debe compararse con las nieblas de Erlaye, que era el hechizo de evasión de referencia. Si la comparamos, esta carta mete un daño al enemigo evitado, lo cual está bien porque ablanda al enemigo y hace que sea más fácil que luego haya que liquidarlo. Los enemigos, por lo general, siempre tienes que liquidarlos. La evasión suele ser solo una solución temporal, suele ser un apagafuegos temporal, pero no te suele resolver el problema del enemigo. Hay veces que sí, pero muchas veces que no. Así que deberás igualmente acabar liquidando al enemigo, y ese daño pues podría ayudarte, aunque puedes tener motivos para no querer ese daño. Por ejemplo, en la era olvidada, que hay enemigos con venganza, podría interesarte no cargártelos. Así que puedes tener motivos para preferir las nieblas antes que esto. Esta carta aparte es más cara, ya te cuesta 3, y luego el efecto adverso te quema recursos. Así que el coste real de la carta será 3 más el número de disparos que tenga el efecto adverso. Y eso ya puede ser un poco más caro. Pero con todo, el hecho de que pueda meter un daño al enemigo y que el efecto adverso no sea un descarte, que las nieblas era un descarte arbitrario, generalmente en este juego una acción vale más que una carta y una carta vale más que un recurso. Así que el efecto adverso de esta carta es objetivamente menos malo que el de las nieblas. Lo que ocurre es que el tema de que cueste más recursos y que también te queme recursos con efecto adverso hará que sea algo más cara. Entonces, puede ser debatible si te interesa más esta o las nieblas si quieres evitar. También te dirá que Akachi en particular agradece mucho esta carta en comparación con las nieblas porque le saca una carga extra. Al entrar con 4 ya está igualando las cargas de las nieblas para el resto de investigadores. Y eso pues es de agradecer. Como digo, es otro hechizo arcano de evasión para místicos que se suma al elenco. En caso de que concibas un mazo que quieras que use la evasión, pues es una herramienta que puedes llevar y será útil para tus barajas, ¿no? Luego tenemos el espíritu familiar, un apoyo por 1, icono de voluntad, aliado criatura, invocación, espacio aliado,
dice que tienes un espacio arcano adicional que solo puede usarse para albergar un apoyo tipo hechizo, que son la inmensa mayoría. Absorbe un daño y un horror. Esta carta es similar al signo mágico, en el sentido de que está convirtiendo un espacio en arcano. El signo mágico convertía un espacio de mano en un tercer espacio arcano. Esta criatura convierte un espacio de aliado en un espacio arcano, lo cual ya de entrada es complicado porque el espacio aliado es tremendamente importante. Generalmente, gran parte de tu estrategia gira en torno a esa carta, ese apoyo aliado. Suele ser un apoyo de vital importancia. Por ello, realmente te tiene que hacer falta ese tercer hueco arcano para que este aliado realmente se amortice. Y en mi experiencia, ese tercer hueco arcano no suele hacer falta porque, en mi experiencia, no suele hacer falta, no suele ser necesario. Yo únicamente lo juego con una investigadora, este aliado, que es con Akachi. Pero Akachi sí que agradece el tercer hueco arcano como defensa de su debilidad personal. Akachi tiene una debilidad que le va a exigir gastar cargas por un tubo de sus apoyos arcanos. Y esto hará que deba gastar cargas de cartas que para ella son muy importantes. Por ello le viene bien contar con un tercer hueco arcano y un tercer apoyo jugado ahí, para que perder las cargas no le sea tan importante. Y luego, en cuanto resuelva la debilidad, pues ya no le importará mucho perder ese tercer hueco arcano y podrá sacrificar a este aliado por un escudo de un daño y un horror sin ningún problema. Aparte, tiene una buena sinergia con la iniciada en lo arcano, puesto que si solo tienes un espacio aliado, esta carta viene bien para sacrificar a la iniciada antes de que la perdición haga efecto para avanzar el plan antes de tiempo. La iniciada generalmente intentas quitártela antes de que la perdición te haga avanzar, y esta carta puede ser una opción, que es tremendamente barata y facilísima de meter en juego, ¿no? Como digo, sacrificar el espacio aliado por uno arcano para mí es demasiado doloroso. Hay pocos mazos investigadores donde realmente valga la pena perder un aliado para tener un tercer hueco arcano. Pero en caso de que sí sea así, que para mí solo ocurre en Akachi, pero si veis algún mazo que realmente se beneficie del tercer hueco arcano, pues esta carta es más barata que el signo mágico y puede ser una opción muy a tener en cuenta. Aparte de barato y sacrificable. Luego tenemos el péndulo de cristal, apoyo por 2, icono de voluntad, objeto amuleto, espacio accesorio, te da +1 de voluntad permanente. Tiene una reacción: después de que arranque un test en tu lugar, puedes agotar esta carta y elegir un número. Si esta prueba tiene éxito por ese número o fracasa por ese número, puedes robar una carta. Esto en esencia es el rosario sagrado para Jacqueline. Es el accesorio coste 2 con un plus permanente de voluntad, que cambia el escudo de horror por un motor generador de robos de carta. Jacqueline, con una cordura de 9 y una voluntad de 5, el horror para ella no es un gran problema. Así que esta carta puede ser una alternativa seria al rosario porque cambia el escudo por un motor que te roba carta. ¿Qué ocurre? Que para que ese motor funcione, tienes que saber predecir una vez por ronda el margen de éxito o de fracaso de una prueba. Y esto, evidentemente, solo se puede hacer con fiabilidad si estás continuamente manipulando la bolsa, cosa que Jacqueline, por su habilidad personal, va a hacer, y su mazo se va a concebir para que lo haga continuamente. Por ello, esto es una carta que tiene sentido en Jacqueline, te va a dar una ventaja de cartas muy significativa, aparte de que te va a ayudar a pasar los tests de voluntad, y le será más útil que el rosario. En cualquier otro personaje, a no ser que por lo que sea esté continuamente manipulando la bolsa, cualquier otro místico prefiere el rosario antes que esto, porque ese motor robador solo sirve si manipulas la bolsa. Si no, pues evidentemente es mucho mejor contar con un escudo de horror que, oye, algo te hace. También podrá ser un complemento al rosario, te puedes comprar cazador de reliquias y llevar ambos, pero va un poco forzar la máquina. Esto solo tiene sentido como reemplazo del rosario en barajas que giran en torno a la manipulación de la bolsa. En caso de que no sea así, el rosario evidentemente es mucho mejor carta que esto, ¿no? Seguimos con la túnica de la noche eterna, apoyo por 3, icono de agilidad, objeto vestiduras, espacio de cuerpo, reacción: cuando juegues una carta tipo hechizo, puedes agotar esta carta para reducir el coste de ese hechizo en un recurso y absorbe 2 daños. Esto sería una carta auxiliar que tiene 2 principales funciones. Primera, abaratar tus hechizos, y segundo, escudarte en daño. Como digo, es una carta de economía un poco encubierta porque
es un motor que te va a ir reduciendo el coste de los hechizos. Y también es un escudo de daño, que como dije antes, es un aspecto débil muy común de la mayoría de místicos. Por tanto, considero que es una carta tremendamente completa. Tiene dos funciones que son de mucha ayuda a la gran mayoría de místicos en un espacio con cero competencia para la gran mayoría de místicos. Por ello, si bien considero que podría ser una excusa, esta carta podría ser una excusa para justificar la llama azul, para que tenga sentido esa amenaza de daño que podría absorberse con esta carta, al menos uno o dos de ellos, en la práctica es una carta que considero tremendamente completa y que puede ver juego en virtualmente cualquier místico. Tardará un poco en amortizarse, sí, porque pagas 3, eso es mucho para un místico, pero tened en cuenta que te va a abaratar hechizos uno detrás de otro. Sobre todo si la juegas pronto, idealmente de turno 1, y la activas más de 3 veces, acabarás teniendo un beneficio que será muy, muy goloso, muy a tener en cuenta. Aparte, esto va a ganar enteros si tenéis una colección muy grande. ¿Por qué? Porque en una colección grande tendréis muchas cartas de hechizo diferentes y vuestra baraja contará prácticamente en exclusiva con cartas tipo hechizo. Y esto hará que podáis activar esta carta virtualmente cada ronda. Y como digo, el turno 1 es genial y aún así la ventaja de economía, de recursos que os da, es tremendamente sólida, aparte de escudarte en el punto débil de la gran mayoría de místicos. Por ello es una carta que creo que puede jugarse en casi cualquier místico, y por ello para mí es posiblemente la mejor carta de este pack, porque es versátil, es sólida y es muy jugable en prácticamente cualquier místico. Yo con Akachi la juego prácticamente en el 100% de sus mazos y es muy jugable también en muchos otros místicos. Luego tenemos la reimpresión del viaje astral de Carcosa, este evento por 3 que te deja moverte, hechizo, a cualquier lugar revelado del mapa. Y luego tienes que revelar ficha. Y si es simbólica, deberás descartar un apoyo tipo objeto o aliado que tengas bajo tu control. Y si no puedes, recibirás un daño. Carta que, bueno, también reseñé en su momento y realmente tiene mucho que añadir. Es una carta que es muy circunstancial, que en la mayoría de escenarios no encontrarás el uso óptimo para sacarle partido. Para que por 3 recursos y por una acción te compense, el salto que tienes que pegar tiene que ser tremendo y de una importancia vital en tu escenario. Y realmente no hay muchos mapas en los que esto pueda realmente ser útil, aunque hay algunos en los que sí que lo es. Es la típica carta que si tú pudieses llevarla para un escenario concreto, lo harías. De hecho, en caso de que el arranque de campaña tenga algún escenario en el que esta carta sea de utilidad, pues puede compensar llevarla a escenario 1 y en cuanto pases ese escenario en el cual esto es útil, podrías cortarla y reemplazarla por otra. Yo, por ejemplo, pienso en la Era Olvidada, que hay un escenario que es pronto en la campaña, donde ese salto de punta a punta puede ser tremendamente goloso. Y esta carta ahí podría ganar entero. Como digo, tiene mucho techo, pero es raro que llegues a ese techo. Solamente lo tocará en contados escenarios, ¿no? Aparte, yo considero que es una carta que está reimprimida de un modo un poco forzado para dar más sentido a la habilidad de Jacqueline, porque te está pidiendo que tú actives la habilidad de Jacqueline para evitar ese descarte. Pero creo que hay cartas mucho más sólidas que esta. No hace falta que todas las cartas se pongan para justificar la habilidad del investigador. Y esta la veo un poco forzada, para justificar esa habilidad. Si tienes, por ejemplo, una cuchilla espectral o interpretar las señales, son cartas mucho más sólidas que esta, que pueden ser útiles en casi cualquier contexto y las llevaría, sin dudarlo, antes que esta carta, ¿no? Luego tenemos otra reimpresión, Mirada Hipnótica, de Dunwich, en este caso, este evento por 3 que te deja a velocidad de rápido, que se juega cuando un enemigo fuese a atacar a un investigador en tu lugar, puedes cancelar el ataque y luego revelar ficha. Si es simbólica, harás que el enemigo se ataque a sí mismo por su daño, por el daño de su ataque, ¿no? Esto es otra vez de lo que yo me quejé con el mazo de Winifred y también lo que comenté justo con la carta anterior. Son reimpresiones que, a mi modo de ver, están un poco forzadas y que no pegan ni con cola. Sí, es cierto que esta carta puede tener su utilidad, pero de nuevo es tremendamente circunstancial. No hay muchos contextos en los que esto sea útil, porque esto vale de algo si un enemigo te ataca. Y eso es algo que no quieres que ocurra bajo ningún concepto. Por lo general, los enemigos tienes que liquidarlos nada más que salen. Y no puedes, si tú llegas a fase de enemigos y te quedan enemigos en pie, pues algo ha salido mal o bien el contexto era muy complicado. Así que es difícil que esta carta se acabe jugando, aparte de que el rebote del daño requiere esa manipulación de la bolsa. Sí, vale, Jacqueline puede hacerlo, pero
Igualmente, considero que es demasiado circunstancial, ¿no? Más aún siendo una carta cara por 3 recursos con místicos que tienen una economía muy justita, incluso las vestiduras les cuesta un poco jugarla de entrada, aunque luego se amortiza. Un coste 3 por un rebote de un daño en enemigo, que puede ser a lo sumo un daño o cancelar un ataque, esto no compensa mucho. Vale que Jacqueline puede manipular la bolsa, pero para mí es una reimpresión forzadísima, por el tema de que sí se beneficia de manipular la bolsa, pero la carta es floja en todos los sentidos. Es cara, circunstancial y no quieres verte forzado a jugarla. Creo que hay muchas otras cartas que podías jugar antes que esta. 8 Cuchilla Espectral, Interpretar las señales son mucho mejores que esto de modo general. Seguimos con Destinos Paralelos, un evento por 0 icono comodín augurio. Dice que mires las primeras 4 cartas del mazo de encuentros y que reveles ficha de la bolsa. Si revelas simbólica, deberás barajar dichas cartas de vuelta en el mazo de encuentros. Y si no, podrás reordenarlas, ponerlas en el orden que tú quieras y ponerlas de vuelta en la parte superior del mazo de encuentros. Esto es una carta para manipular el mazo de encuentros, una especie de supervivencia, pero que requiere manipular la bolsa para que funcione. No hay nada mejor que jugar esto sin manipular la bolsa y pillarte simbólica. Es un desperdicio de una acción y de una carta, que no vale para nada. Por eso es una carta que otra vez está diseñada ex profeso para Jacqueline, porque solo tiene sentido si tú manipulas la bolsa. Y también te dirá que es una carta que solo encaja en estrategias de soporte. Generalmente, cuando hablamos de arquetipos de mazos, se dividen en 2 categorías, especialistas y generalistas. Y cada grupo debe tener siempre un especialista en combatir y uno en encontrar pistas. Luego el tercer investigador, o el cuarto, son espacios ideales para generalistas cuya estrategia se va a basar en intentar aportar al grupo a lo que puedan. Un especialista, por su parte, va a invertir la inmensa mayoría de acciones en hacer lo que debe hacer, que es pegar en combatientes e investigar en buscapistas. Sin embargo, un soporte no le importa mucho gastar una acción en una carta como esta, pero solo si puede asegurar que funciona, y eso exige manipular la bolsa, tanto solo funciona en arquetipos muy cerrados. También tiene sentido en Gloria Goldberg, la investigadora esta que vino en un libro, porque comba con su habilidad, porque puede mirar una carta extra de ese mazo de encuentros y sacarle más partido. Aunque todo es una carta, como digo, muy cerrada en torno a arquetipos de soporte y que encima sean buenos manipuladores de la bolsa. Solo tiene sentido ahí, ¿no? Seguimos con la Voz de Ra, evento por 0 icono de voluntad hechizo que te gana un recurso. Y luego revelas 3 fichas de la bolsa. Por cada simbólica revelada te ganas 2 recursos adicionales. De hecho, creo que en los tabús ahora también te vale con cualquier otra simbólica. Aquí no lo he puesto, también vale con bendiciones, maldiciones y las heladas de los confines, ¿no? Esto es una especie de súper alijo de emergencia que puede generarte más recursos que el alijo. El alijo es por 0, son 3 recursos asegurados. Esta tiene solo un recurso asegurado y luego puedes ganar 2 extra por cada simbólica que reveles. Estadísticamente hablando, la mayoría de veces revelarás una simbólica de entre 3. Por ello, generalmente esto te será un equivalente al alijo de emergencia, con la virtud de un icono de voluntad que, oye, menos está una piedra, ¿no? Pero como podéis ver, este mazo es la misma idea una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La gran mayoría de cartas están diseñadas para que tú uses la habilidad de Jacqueline sobre ellas. Es decir, que tú no uses a Jacqueline, su habilidad, como un plus, como algo que te aporte a lo que ya haces de base, sino algo necesario para que tus cartas funcionen. Aquí, la habilidad de Jacqueline es necesaria porque si no te la juegas al azar de la bolsa, y hará que ganes solo 3 recursos o con mala suerte solamente 1. Es jugártela y el riesgo generalmente no es buena idea. Hay gente que le gusta, pero en este juego el riesgo no suele ser buena idea. Ya la bolsa mete un riesgo bestial por el cómo está diseñada de base. No aumentéis el riesgo artificialmente, porque si no tenéis todos los números de que salga todo mal, ¿no? Aunque con todo, esta carta, de un modo objetivo, si tú manipulas la bolsa, generalmente va a abatir al hijo de emergencia. Si revelas más de una simbólica, pues serán ya 5 recursos y será ya fantástico. Pero tienes que manipular para asegurarte de que funcione. Así que lo dicho, es un generador de recursos, pero muy cerrado en torno a manipuladores de la bolsa. Muy potente, sí, pero solo útil para esos personajes. Luego tenemos la reimpresión de la Profecía Oscura de la Era Olvidada. Este evento por 1 que se juega cuando fueses a revelar ficha de caos y te revela 5 fichas en vez de una. Y tienes que elegir una simbólica entre ellas para resolverla, ignorando el resto. Es una reimpresión para mí tremendamente acertada, porque va a dar mucha vida
a la estrategia de Jacqueline. Jacqueline quiere cartas que pidan fichas concretas para funcionar. Y esta te va a asegurar que... no, te va, entre comillas, asegurar que pillarás simbólica. Entre 5, lo normal será que alguna simbólica enganches, a poder ser que no sea solo el autofalle. Pero bueno, está bien porque da vida a ciertas cartas y minimiza el riesgo de las cartas de los apoyos arcanos de Jacqueline. Esto es ideal para una llama azul para evitar el daño cuando le tengas mucho miedo. Y aparte, incluir esta carta en tu mazo da pie a que incluyas cartas que piden simbólicas, como en la Hard de nivel 4, que si manipulas la bolsa es genial, la canción de los muertos, y aquí no lo puse, pero el sexto sentido de nivel 4 es una pasada con Jacqueline. Es una carta que si tú consigues revelar simbólicas, es un hechizo arcano de investigación con usos ilimitados que le enganchará 2 pistas por investigación y alcanzando lugares conectados. Es una pasada si tú puedes manipular la bolsa. Para mí, esta sí es una reimpresión tremendamente acertada. Yo no estoy en contra de que se reimpriman cartas, pero que al menos tengan un poco de criterio al reimprimirlas. Que no pongan cartas que son tremendamente circunstanciales. Esta es genial porque da mucha vida a la estrategia básica de Jacqueline y da pie a cartas que piden simbólica y que comban con la habilidad de Jacqueline, que hace que tengas mucho más fácil disparar sus efectos que piden simbólica, ¿no? Vamos con otra reimpresión del desafío, esta carta de habilidad icono comodín innato que te deja, antes de revelar ficha, elegir una de las 4 simbólicas y podrás ignorar los efectos de esa ficha, incluyendo su modificador. Esta ya es algo más circunstancial porque requiere de pillar una simbólica concreta y que realmente te impacte, realmente te haga daño. Pero aún así, bueno, no está mal. Esta no es una reimpresión muy horrible porque encaja en la estrategia de Jacqueline y puede tener su utilidad si comba con su habilidad personal. Esta, como digo, no es tan acertada como la anterior, pero puede tener sentido en Jacqueline. Esta no es horrible. Luego tenemos la presciencia, carta de habilidad, icono de voluntad, experimentado augurio, máximo de una copia aportada por prueba, y después de aportarla tienes que elegir entre par, impar o simbólica. Después de que acabe la prueba, si has revelado una ficha, al menos una ficha de ese tipo, del que has dicho, del que has predecido, podrás devolver una carta tipo hechizo que tengas descartada de vuelta a tu mano. Esta carta para mí es tremendamente interesante porque añade la opción de recursión de hechizos descartados. Todo lo que sea recuperarte hechizos que ya has jugado y traerlos de vuelta a la mano, objetivamente es genial. Y esta carta te permite hacerlo, aunque para que funcione tienes que acertar a predecir qué tipo de ficha va a salir, entre par, impar o simbólica. Pero si hay alguien que pueda hacerlo, es justamente la que sale en la ilustración, que es Jacqueline, ¿no? Porque con su habilidad, al revelar varias fichas, pues puede mucho más fácil poder acertar a predecir la ficha correcta y resolver el efecto bueno de la carta, que es recuperarte un hechizo, lo cual objetivamente es genial y es ideal para engancharte sobre todo de eventos. Son cartas que son de un solo uso y luego se descartan. Una barrera de protección, un negar la existencia, cuchilla espectral, son 3 objetivos golosísimos de esta carta, ¿no? Es muy interesante, pero de nuevo, esta carta que es de uso exclusivo para manipuladores de la bolsa. Esto no tiene ningún sentido en ningún otro investigador porque te implica jugártela, y jugártela pues implica que es muy probable que falles. Esto solo vale de algo si los números de que te salga bien son lo bastante altos, y solo Jacqueline y otros manipuladores de la bolsa pueden hacerlo, ¿no? Vamos ya con las cartas de nivel mayor de 0, arrancando por una variante de la inspiración esotérica, carta del círculo roto, que era que esta carta que jugaba era nivel 0, que se jugaba al resolver un efecto de una carta mística que dispare ante ficha simbólica. Esta variante es igual, pero dispara ante cualquier efecto de una carta mística que dispare ante cualquier tipo de ficha, no solamente simbólica. Abre al resto de fichas y puedes cancelar ese efecto o bien volver a resolverlo. Así que es una carta que hace lo mismo que la original, pero abre su efecto a protegerte o multiplicar otros efectos. Yo creo que es una carta que está diseñada también para defenderte de la llama azul. Como dije antes, hay varias cartas que están concebidas para protegerte de ese daño. A ver, este mazo sí que se nota que está, a nivel de diseño, está trabajado, está pulido. Yo no soy fan de ciertas cosas, pero aquí solo puedo aplaudir el diseño porque está muy bien hecho. Luego decís que doy caña al equipo de diseño. La doy, pero cuando es necesario. Hoy toca aplaudir porque creo que este mazo está... Aunque no soy muy fan, como digo, objetivamente está bien planteado. Y esta carta, junto con la túnica, la llama azul, esas 3 cartas, claramente interactúan entre sí. Y
demuestra lo bien concebido que está. Saben que el daño es una amenaza seria para los místicos, pero te dan herramientas para que te protejas de ese daño. Y por eso considero que está muy bien diseñado este mazo, ¿no? Aparte, esta carta tiene otras sinergias que pueden ser interesantes. Por ejemplo, los fragmentos del vacío. Esa carta es hechizo de combate que te pide revelar ceros. Con esto podrías resolver la revelación del cero varias veces y pegar por más daños extra a los enemigos, lo cual estaría genial, ¿no? Carta que es un poco de combo, por eso tampoco soy muy fan, pero es interesante si tienes buenos objetivos. Pero tened en cuenta que esta variante solamente aporta con respecto a la hermana menor que alcanza a fichas no simbólicas. Si vuestra baraja solamente tiene efectos que disparen con simbólicas, quedaos con la de nivel 0. Esta no hace falta. Pero en caso de que sí tengáis cartas como llama azul, por ejemplo, o fragmentos del vacío, pues sí que os interesa porque tiene que alcanzar a las fichas no simbólicas, ¿no? Luego tenemos una variante de un clásico, de la estatua grotesca de la caja base, que ve una versión de nivel 2, será de 4 en la caja base, y es idéntica con la diferencia de que entra con una carga menos. Es apoyo de mano que reacción tras revelar ficha puede gastar una carga y revelar 2 en vez de una, eligiendo una para resolverla y cancelando la otra. Esta es igual, pero solo entra con 3 cargas en vez de 4. Yo la pregunta que me hago es si realmente una investigadora como Jacqueline, que ya tiene embebido un sistema para manipular la bolsa y hacer algo muy parecido a esta carta, realmente le hace falta. Yo considero que no es tan... Por lo menos para Jacqueline no es tan importante. Tiene de interesante que al ser nivel 2 es un nivel más bajo y esto hace que sea más factible que otros personajes no místicos puedan llevarla. Aún así, tampoco hay muchos personajes con los que yo llevaré esta carta, por no decir ninguno. Únicamente te dirá que, por ejemplo, Akachi prefiere esta versión a la de nivel 4. ¿Por qué? Porque a ella los apoyos con cargas le entran con una carga extra. Así que esta carta, la de nivel 2, le entra con 4 cargas en vez de con 3. Al igual que la versión de nivel 4. Así que para ella puede ser interesante, pero tampoco soy, como digo, muy fan. Tú puedes batir a la bolsa, sabes lo que haces, sin depender de cartas como esta. Evidentemente es más jugable, es más barata, pero sigue sin ser una carta muy de referencia y yo por lo menos no la juego prácticamente nada, ¿no? Por no decir nada. Luego tenemos una variante de la túnica de la noche eterna, variante de nivel 2, que reduce el coste en un recurso, lo cual es bueno porque la original era un poco cara, esta es 2 más barata, y aparte la habilidad de abaratar el hechizo también hace que al jugar ese hechizo no dé ataques de oportunidad. Algo más circunstancial, pero bueno, menos da una piedra. Lo bonito que tiene es que es más barata que la original, y esto es muy importante para los místicos, porque su economía suele ir muy ajustada. Los místicos, como los guardianes combatientes, suelen depender mucho de cartas caras, y su economía de recursos suele ir un poco al límite. Por ello, no están para andar gastando recursos en cartas muy circunstanciales como el espejo de evidencia. Sin embargo, con esto tienes un motor que te va a generar recursos continuamente. Esto es como ganar un recurso virtual cada ronda. Bueno, objetivamente es fantástico. En caso de que la original te funcione bien, te diría que esto es mejora prioritaria. Yo con Akachi la compro muy pronto siempre porque vale mucho la pena. De hecho, creo que tenéis un ejemplo en el canal con la partida a Innsmouth, que esta carta la compré muy pronto y es una auténtica maravilla, ¿no? Es una mejora estricta de la hermana menor. La hermana ya era interesante, así que esta, pues para mí pasa a ser una de las mejores herramientas de economía para místicos. Si tu mazo tiene un investigador que tienes miedo de su resistencia y tiene una economía un poco ahí cerradita, pues es una mejora que le puede ser de mucha utilidad. Luego tenemos una variante de la mirada hipnótica de nivel 2 también, que reduce el coste en 1 y también ahora el efecto de, al revelar simbólica, te puede dejar rebotar el horror en forma de daño al enemigo en vez del daño. Al revelar simbólica puedes elegir entre rebotarle el daño o el horror como daño. A ver, esto resuelve un problema de la carta original, que era que hay enemigos que no pegan por daño físico, que pegan por horror. Y esto hace que la carta original no pueda rebotar el daño. Ahora sí podrás rebotar el horror como daño, pero sigue siendo lo mismo en el fondo. Gana algo, pero sigue sin ser convincente. Aparte de cuesta experiencia, lo cual es un agravante. Es muy circunstancial y es exclusiva de manipuladores. Aún así, te diría que por dos experiencia hay infinidad de cartas que son más consistentes, que sacaréis más partido que esta. Es una mejora, pero sigue sin ser una carta muy convincente y además cuesta experiencia, lo cual es un agravante, ¿no? Luego tenemos, como siempre, una variante de una carta de habilidad neutral de la caja base. Evidentemente, los místicos se asocian con la voluntad y por ello aquí nos dan unas agallas de nivel 2. Gana la clase místico, un icono de voluntad extra y en caso de margen de 2 de éxito te robará 2 cartas en vez de una.
Te dirá que en general esta carta no es muy golosa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un místico está invirtiendo experiencia para mejorar un mazo, generalmente suele llegar a un punto muy rápido en el que su voluntad ya es lo bastante alta y no le hace falta potenciársela mediante cartas. Así que esto no le hace mucha falta, a no ser que el robo de cartas le sea tremendamente valioso o que por lo que sea su voluntad sea muy baja para ser un místico. Por ello esta carta la veo mucho con Amina Zidane, la investigadora de las llaves, que tiene una voluntad de 3 bases que es muy mala, por ello agradecería esta carta sin dudarlo, pero como digo, para mí es de las menos interesantes de este conjunto. A ver, está bien, no es una carta mala, pero también el hecho de que esté cerrada a místico nivel 2 es malo, porque esta carta la agradecería mucho otros personajes, no místicos. Quizás siendo rebuscado, si un compañero de equipo agradece la carta, pues entonces podrías mejorarla, pero para mí esto es muy cerrado y es una carta muy limitada. No tiene para mí no tiene mucho interés de modo general en místico. O por lo menos yo no la compro casi nunca, ¿no? La he jugado una vez o dos y arrepintiéndome además, ¿no? Luego tenemos una variante de nivel 3 de la llama azul, que ya para no enrollarme es igual que la construcción de nivel 3. Es idéntica a la versión de nivel 0, pero te regala un +2 de voluntad. Muy sencillo, si ese plus de voluntad te hace falta, si tu voluntad no es muy alta y quieres ese margen de +2, pues es una mejora que puedes tener en cuenta. No tiene mucha historia, ¿no? Luego con la clarividencia igual, nivel 3 y te regala un +2 siempre que lo activas. Esta ya no equivale a la mejora intermedia del rito de búsqueda, porque el rito intermedio era nivel 2, es más barato que esto. Esta cuesta un punto de experiencia más, pero no olvides que tiene la ventaja de que pierde el riesgo de reventar las acciones. Pero igual que antes, si el plus de habilidad es necesario, pues puedes tenerla en cuenta. Y con la verdad inefable igual, es una variante de nivel 3 que te regala un +2. Tampoco equivale a la versión intermedia de las nieblas, que era nivel 2. Esta cuesta más, pero no olvides que mete un daño al enemigo evitado y el efecto adverso es menor, aunque puede ser doloroso para místicos. De nuevo, si la carta original te encaja, te interesa y ese plus te hace falta, pues es una mejora a tener en cuenta. Luego tenemos una variante de estudios arcanos de nivel 4, que es igual que la variante de entrenamiento físico de Nathaniel. Nivel 4, dobles iconos de voluntad e intelecto y entra con 2 recursos que repones al inicio de cada ronda y mantiene la habilidad por un recurso de activación libre que puedes pagarlo de entre los que tiene esta carta, ganas un +1 a voluntad o a intelecto. Son 2 pluses de voluntad regalados y te deja la opción de pagar más, aunque es raro que te haga falta. Como dijo por aquel entonces, está bien, pero el coste de 4 de experiencia es debatible y para mí es demasiado caro. Una carta de nivel 4 tiene que cambiarte mucho la vida para que realmente te valga la pena. Por poner un ejemplo bestia, por ejemplo, un reloj de oro que te deja saltarte unos mitos, te cambia la vida. Es una carta que te cambia un escenario. Vale que es el doble de cara que esto, pero es por poner un ejemplo de que una carta cara de experiencia debe tener un nivel de impacto muy grande para que valga la pena. Y esta yo creo que no lo tiene. Para mí es demasiado caro en cuanto a la experiencia que te cuesta, ¿no? Luego tenemos una variante de la recarga de nivel 4, variante de Carcosa, que era ese hechizo que te dejaba recargar un apoyo con cargas, pero que si pillabas simbólica, en vez de recargarlo, tenías que descartarlo. Esta es igual, solo que al revelar simbólica, en vez de perderlo, le metes solo una carga. Y si no pillas simbólica, le meterás 4 cargas. Por ello, es otra carta que requiere manipulación de la bolsa para amortizar esos 4 puntos de experiencia, ¿no? Y te dirá que es una mejora muy poco prioritaria. ¿Por qué? Porque cuanto mejor sea el objetivo al que hace esta carta, pues mejor. Si esta carta hace objetivo a un apoyo arcano de nivel 4 o 5, el beneficio es mucho mayor que haciendo objetivo a un apoyo de nivel 0. Ejemplo bruto, un rito de búsqueda de nivel 4. Meterle 4 cargas es una burrada eso. Pero para que te funcione, primero tienes que invertir en el rito de nivel 4 y luego invertir 4 más de experiencia por cada copia de esto. Y al final, incluso en campañas que son generosas con la experiencia, como la era olvidada, en mi experiencia nunca acabo teniendo tiempo ni recursos para poder amortizar realmente esta carta. Es útil, requiere manipular la bolsa, sí, pero aún así la inversión de experiencia me parece un poco cuestionable. La carta es muy buena, pero la inversión es un poco cuestionable. Pero tienes que invertir antes en otras cartas. Y al comprar esto ya estamos en la parte intermedia, final de la campaña, y no se amortiza tanto mi experiencia, ¿no? Luego cerramos con las variantes de nivel 5 de los 3 apoyos arcanos para usar la voluntad, para pegar, investigar y evitar.
Llama azul de nivel 5 es equivalente a la consunción de nivel 5. Tienes un +3 por cada activación de voluntad y 2 daños extra, pegas de 3. Pero el efecto adverso ante símbolo arcano +1 o 0 te mete 2 daños a ti mismo. Y ese riesgo ya, aunque tengas escudos y defensa, es ya muy peligroso, es muy doloroso. Así que te exige sí o sí manipular la bolsa. Ahí ya no tienes alternativa, ¿no? Si no es así, hasta la consunción de nivel 5 es preferible. Y en mi experiencia, la consunción 5 es peligrosa, porque 2 de horror, aunque los místicos tengan mucha cordura y tal, como tengas mala suerte y pilles 2 o 3 simbólicas, son 4 o 6 de horror que se acumulan muy fácil. Así que, con todo, tanto esta como la Consunción 5 son cartas que son bombas, pero hay que tener mucho cuidado al usarlas. Y esta, para mí, el tema de los 2 daños es un riesgo desmedido, a no ser que tú continuamente manipules la bolsa, ¿no? Luego, Clarividencia 5 es igual que el Rito 4, +3 por cada activación y 2 pistas extra, con la amenaza de 2 de horror ante ficha muy positiva. Subjetivamente, prefiero el Rito de búsqueda de nivel 4. ¿Por qué? Porque el peligro de perder las acciones ya no se antoja tan doloroso cuando el beneficio de limpiar de pistas un lugar jugando a 3 es tan goloso. Esta carta es más cara en cuanto a experiencia y la virtud de no perder acciones ya no es tan crítica de modo de ver. Sigue siendo una bomba buscapistas, pero yo generalmente prefiero el Rito de nivel 4 porque cuesta menos en cuanto a experiencia y el riesgo de perder las acciones, digamos que ya no te molesta tanto jugar alrededor. Solo tenéis que ver la partida de Innsmouth, el último escenario con el Rito de nivel 4, las virguerías que hizo Akachi en ese escenario. Esta carta también podría hacerlas, pero tienes una amenaza de horror que son 2 y ya es más dura y te cuesta más experiencia. Por ello, para mí, en mi opinión subjetiva, yo prefiero el Rito de nivel 4, pero puedes tener argumentos para querer esta antes que el Rito de nivel 4. Y luego está la verdad inefable de nivel 5, que es igual que las nieblas de nivel 4. Aquí no estoy del todo seguro, pero es prácticamente idéntico. El +3 de voluntad, ahora tienes 2 daños al enemigo evitado y el riesgo de perder 2 recursos. De modo general, yo jamás invertiría 5 de experiencia en una carta evasora para un místico. Puestos ya a invertir tanta experiencia, pues pídete una carta para combatir que te hará eliminar permanentemente a los enemigos. Es una bomba evasora, sí, pero si ya cuesta justificar las nieblas de nivel 4, esta pues cuesta más todavía. Por el mismo coste tienes herramientas de combate, que son mejor medios para liquidar permanentemente a los enemigos. Así que cerramos ya este vídeo de análisis del mazo de Jacqueline Fine. Muy interesante, como digo, yo no soy muy fan de Jacqueline, pero hay cartas tremendamente interesantes que valen mucho la pena tanto para ella como para cualquier otro místico, y por eso es un mazo que me gusta en cuanto a las cartas que trae, aunque no tanto al personaje en sí y su estrategia. Así que por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, y nos veremos en el quinto y último vídeo de este bloque, en el cual pasaremos a la superviviente, a la cartera Stella Clark. Lo dicho, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.